bíblica y más o menos se dan cuenta de qué estamos hablando. Pero permítanme que me introduzca de esta forma en el mensaje. El mensaje es, ¿puede morir el amor? Proverbio 17:17 dice la Biblia, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. ¿Cuánto tiempo ama el amigo? En todo tiempo. El verdadero amigo ama en todo tiempo. Y luego viene el triunfo, el versículo del triunfo cristiano, que está en San Mateo 5:44, donde Jesús dice, no ames solamente al amigo, sino ¿a quién? ¿Es fácil hacer eso? No es fácil hacer eso. Pero lo que somos capaces de hacer eso, viviremos por la eternidad con Dios. Vamos a poblar esta tierra renovada, vuelta al estado edénico del principio, lo que pueden hacer esto. Mas yo digo, amad a vuestros enemigos. ¿Oíste que fue dicho a los antiguos? Amarás a tu amigo, a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Haced bien a aquellos que os ultrajan y os persiguen. Hermanos, los métodos de Dios son inmensos. Son grandiosos para atraernos a Él y el uno hacia el otro. Si no resistimos los hilos invisibles del amor de Dios. A ver si me están escuchando. ¿Qué es lo que tiene Dios? Tiene hilos invisibles que nos atraen, que nos, diríamos así, nos impulsan o nos constriñen, dice Pablo, de ir hacia Él. Tenemos un ejemplo en el tercer texto que pusimos ahí, Oseas 11:4. Es un texto tremendo este. Un texto que el verdadero Hijo de Dios, aquel que nació de nuevo, si puede utilizar esas cuerdas que aquí nos habla la Biblia, el Hijo de Dios será un Hijo de Dios dichoso, será un Hijo de Dios feliz. Dios dice allí en Oseas 11:4, vamos a utilizar Oseas esta mañana, ¿por qué? Porque tiene que ver con la familia, tiene que ver con la esposa, tiene que ver con el esposo. Y los hijos de Dios tenemos mucho que aprender, porque aprender a disfrutar, aprender a vivir, es gozar de la vida, aún en medio de los problemas que hay y los conflictos que hay en nuestro mundo. Muy bien, ahora yo sé que ustedes tienen el texto, vamos a leerlo. Dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerda de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz. Y puse delante de ellos la comida. Qué pensamiento hermoso, hermano. Qué pensamiento extraordinario. Son cuerdas de amor, con cuerdas humanas. Los hijos de Dios convertidos a Él, transformados por la gracia de Cristo, no solamente tienen cuerdas humanas, tienen cuerdas de amor, un amor que atrae. Los medios de Dios, hermanos, escucha lo que yo digo, los medios de Dios son casi, y digo casi siempre razonables e inteligentes. Los medios de Dios que Él utiliza son casi siempre razonables e inteligentes. Muy bien, hemos visto el primer punto, que una decisión equivocada, una decisión errónea, lleva a la bancarrota a una familia y especialmente a una persona. ¿Qué estoy diciendo? ¿Les hablo qué es la bancarrota? ¿Hay alguno aquí que pasó por bancarrota alguna vez? Y sí, si lo pasaron nadie va a querer levantar la mano. Pero hay uno que está levantando la mano. Pero yo sé que hay más de uno aquí que han pasado bancarrota, dicen quiebra, cuando quiebran económicamente. Hay otra que también pasó por su experiencia. Y yo sé que hay más de uno aquí en este país. Yo creo que en este país hay millones que han pasado por la quiebra, por la bancarrota, hermanos. Algunos simplemente no son sinceros, por eso no levantan la mano. Pero muchas veces el ser humano llega a la bancarrota económica y también llega a la bancarrota moral, espiritual, social, familiar.
toma la esposa de Osea, toma una decisión equivocada, una decisión errónea. Capítulo 2 aquí de Osea, fíjese la decisión que tomó esta mujer. Dice la Biblia allí, donde el profeta ahora le está pidiendo a sus hijos, que uno se llamaba Ammi y otra, una mujer, Ruama. Y le dice Oseas a los hijos que peleen con la madre, que discuten con la madre. ¿Por qué? Contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Y la palabra de Dios es tremenda, hermanos. En poca cosa nos dice mucho, muchísimo. Discutid, a ver si ustedes pueden convencer a vuestra madre. Discútanla. Los hijos ya eran grandecitos, ya entendían, ya captaban. Pero la madre evidentemente había perdido el sentido de la vida, de la responsabilidad, de la moral, de la decencia. Y se había entregado a un culto idolátrico. Y los cultos idolátricos son siempre perversos. Hubo un tiempo que tanto en el Medio Oriente como también en la Grecia pagana se realizaba la prostitución religiosa. Y ha habido algunos de esos templos paganos, hasta 1000 prostitutas, que se prostituían simplemente como un culto a los dioses que ellos tenían para satisfacerlos y para apagar la ira de los dioses. Y la esposa aquí de Oseas, Gomer, había tomado ese camino. Ven ustedes que dice el versículo 7. Aunque los hijos trataban de convencerla, ella era obcecada, era obstinada, era dura. Y finalmente el profeta llega a la conclusión: seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Qué tremendo, hermanos. Había llegado ya la bancarrota para esta mujer. Estaba en la quiebra económica, espiritual, moral. Y cuando se estaba necesitada, recurría a los amantes que había tenido. Aquellos que la festejaban con más vigor y con más entusiasmo. Pero al verla, ellos la esquivaban. No la querían ver, trataban de no verla, huir de ella. Y entonces ella dijo: voy a tener que volver a mi primer marido, porque me iba mejor entonces que ahora. Le digo algo esta mañana, hermanos, a Oseas no es fácil entenderlo, solamente lo entiende el ojo que fue iluminado por el Señor. ¿Por qué? Porque todo el libro de Oseas hay un paralelismo entre lo que a él le estaba pasando personalmente, y lo que le pasaba a Dios con respecto al pueblo, con respecto a Israel. Por eso a veces no se entiende si a veces está hablando de él o está hablando de Dios. Lo mismo que le pasaba a Dios con el pueblo de Israel, un pueblo que tenía toda la luz de la verdad, pero que era un pueblo idólatra, un pueblo perverso, un pueblo malvado. Lo mismo le ocurría al pobre Oseas. Ahora, cuando la mujer estuvo en bancarrota, tomó una decisión. Voy a volver a mi primer marido, porque me iba mejor, tenía un techo, tenía hogar, tenía calor, tenía hijos, tenía familia. Ahora no tengo nada. Pero cuando el pecador, hermanos, decide volver a Dios, es cuando Satanás, no. Satanás dice: no, ahora es el momento o de volverla esclava para siempre, para toda la vida, o destruirla. Hermano, cuando Satanás se apodere de ti, aunque vengan a la iglesia, con algún hábito, con algún vicio, con alguna cosa perversa, aún con el chisme, Satanás no se va a ir de usted fácilmente.
Tiene que haber una guerra, así como hay guerra a veces que peleamos con las armas, tiene que haber una guerra espiritual tremenda, una lucha tremenda para expulsar al enemigo del alma. Ese es un asunto entre nosotros y Dios. Con la ayuda de Dios se puede, solo no se puede. Hasta que la pobre mujer, al ver que Satanás la tenía aferrada, entonces lo mismo que la habían explotado sexualmente, ahora insinuaron, no, mejor que vamos a venderla por cualquier precio. Vamos a venderla por cualquier precio. Por una bagatela, por poca plata. Y es cuando la llevan al mercado, hermanos. La llevan al mercado de esclavos. Estaba en la venta. Capítulo 3, versículo 1 al 5, nos muestra cómo ella fue a parar al mercado de esclavos. Y el martillero estaba con el martillo allí. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? 20, 30, 40. Alguno crítico dice que lo que más había ofrecido para ella eran 50 kilogramos de cebada. Porque el homer de cebada, que habla aquí Oseas, el homer de cebada, era 220 litros o 220 kilos. Pero con ella, y la cebada era de paso, el precio de la esclavitud de la mujer, no del hombre. Y la cebada era el elemento más barato que hasta se daba a los animales. Para que vean ustedes lo que Jesucristo ha hecho con la mujer, hermanos. ¿Cuánto le deben nuestras hermanas mujeres a Jesús? Jesús vino a emanciparlas, vino a liberarlas, vino a colocarlas al mismo nivel del hombre. Y más aún, Jesús permitió que la última semana de su vida sobre la tierra fuesen las mujeres que actuaran en favor de él y no los hombres. A veces me pregunto, ¿dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban los discípulos desde el juicio hasta la cruz? No estaban. Pero sí había un puñado de mujeres leales y fieles a Cristo, porque esas mujeres sabían lo que Cristo representaba para ellas. El Señor es cuando le habla a Oseas, hermano. Oseas, ¿tienes un poquito de amor todavía? Oh, Señor, claro. Bueno, corre hacia el mercado, le dice. Utilice las cuerdas que yo te he dado, la cuerda de amor. Utilícela. Vaya al mercado, si tú quieres todavía recuperar a Gomer. Vaya. Y él se dirige al mercado, a la carrera, hermano. Y cuando escucha que quién da más, quién da más, quién da más, está por bajar, y él entra en la puerta. Y me gustó mucho el pastor Pearson, que ahora falleció, fue presidente de nuestra conferencia mundial, cuando dice que él con una voz fuerte entró ahí y dijo, ¿quién da más, quién da más? Doy yo 15 ciclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y todos se dieron vuelta atrás de, ¿quién es este loco? Este es un loco, un demente. Ya estaba por bajar el martillo ya por 50 kilos de cebada y ahora mira este loco, va a dar 15 ciclos de plata. Era mucho dinero. Y va a dar 330 kilos de cebada, de 50 a 330. Y cuando se dieron vuelta y miraron, es el profeta Oseas, todos suspiraron. ¿Cómo va a pagar tanto? Pero ustedes han visto, hermanos, el paralelismo. Y dice él, la compré para mí, dice. Cuando se compra una cosa, hermanos, es propiedad de uno. Pero el amor es diferente, hermanos. La cuerda del amor de Dios son diferentes. No es un látigo para domar animales. No son cuerdas de esclavitud que golpean y matan a la persona, no, hermanos. Inclusive la compré para mí, dice. Y le dije, bueno, tú serás mía ahora por toda la vida. Había pagado, qué sé yo, una fortuna por ella. Especialmente los 15 ciclos de plata estaban de más. El medio homer también estaba de más. Porque cuando mucho podía haberse pagado 1 homer y nada más.
Era bien paga. Y una esclava linda, joven, bien, bella, no cualquier esclava, ¿no? Ella estaba reducida, hermanos, en una piltrafa humana. El profeta la lleva a su casa, le dijo, será mía para mucho tiempo. Pero, ojo, le advierte ahí, no forni, no prosti, yo tampoco me voy a llegar a ti. Una relación rota, hermanos, no es fácil remediarla fácilmente. Cuando la relación de dos corazones se rompen, muy difícil remediarla. Y luego el profeta entra al paralelismo, igualito, dice, como los hijos de Israel, que estarán mucho tiempo sin rey. Ahí viene el paralelismo entre él, lo que a él le pasaba con su esposa, Israel, Dios. Israel iba a ser llevado esclavo, hermanos. Israel no estaba valorando el beneficio, como tampoco nosotros valoramos el beneficio, hermanos. Si es que valoramos el beneficio de lo que estamos pasando aquí en este país, es egoístamente. Créanmelo, por todo el amor que le tengo. Hay muchos egoístas que ven que su gente muera a su lado, pero no hay un esfuerzo por lo menos de traerlos a Jesús. Llamarlo, invitarlo, insistirle, utilizar la cuerda de amor. Israel dijo va a ser llevado cautivo porque no está valorando lo que yo soy como su Dios, y tampoco los reyes que están teniendo no valoran lo que tienen. Van a estar cautivos por mucho tiempo, en la esclavitud, sometido por otros pueblos. Entonces sí se van a dar cuenta cuán amarga es la esclavitud, cuán tremenda es ser dominado moral, espiritual, físicamente, económicamente por otra persona que te trata peor que una bestia, peor que un animal. Hermanos queridos, uno se pregunta, ¿por qué muere el amor humano tan fácilmente? Yo he visto a seres humanos que a veces se entregaban a Jesús, bautizados, con lágrimas en los ojos, que estaban aceptando a Jesucristo, que serían fieles a Jesucristo, que esto y que el otro. Ya a la semana se le había acabado todo el amor que tenían hacia Jesucristo. Una cosa tengo como satisfacción en esta área, hermanos, y alabo a Dios por ello. He realizado más de unos 30 y tanto de matrimonios aquí en esta zona, y más o menos estoy al tanto con todos ellos, estoy informado con ellos. Gracias a Dios todavía siguen todos unidos. No ha habido un divorcio. En todos ellos supe que hubo una desavenencia entre dos, pero que hoy viven felices como dos enamorados, ¿no? ¿Cuánta gente se jura amor, amor perpetuo ante el altar con lágrimas? A veces vemos llorar al hombre, a la mujer, lloran. Que mi amor, yo te estaré amándote toda la vida, eternamente, hasta que la muerte nos separa. Querida, yo, ninguna cosa me va a apartar de ti, yo. Qué tremendo, hermanos. Me estaba acordando esta mañana y me decía, dígalo a la iglesia eso. No sé por qué, porque no lo tengo en mi bosquejo, hermano. Presencié la conversión de un cura. La conversión de un cura. Por eso que los hábitos de pequeños no es fácil romperlos, hermanos. Y ese cura no era un cura cualquiera, porque era el director de la Acción Mundial Católica Juvenil. No era cualquiera, era un bocho, un tipo que pensaba, un profesor de primera línea. En una discusión con un hermano nuestro acerca de los 10 mandamientos, acerca del sábado, él dijo, él mismo lo contaba, yo le gané la discusión a la adventista, pero la adventista me metió un clavo en el corazón y me dijo, yo no sé mucho de teología, dice, porque recién me estoy convirtiendo, pero esto que está aquí, señalándole los 10 mandamientos, ustedes no lo cumplen. Y ahí se le vino abajo el mundo a este cura. Cuando vino el obispo, discutió con el obispo, dijo, sí, pero tiene razón el adventista, esto no lo cumplimos. ¿Qué le digo yo en síntesis? El cura dejó los hábitos, hermano.
Se convirtió. Presencié su boda con una muchacha que era un modelo, era una profesora también. Se casó y una felicidad grande que el cura se había casado, pero a los 14 días exactos, el cura le estaba metiendo los cuernos a esta muchacha. Porque, hermano querido, la transformación del ser humano es un milagro. Escuchen bien ustedes. Usted puede enseñar teología, puede hablar de Dios las 24 horas, pero si Dios no le cambió la mente y el corazón, usted seguirá siendo animal. Usted no es un ser espiritual. Esta mañana escucharon ustedes al pastor Bullón que habló sobre eso. Si Dios no cambia la mente, y es un milagro que tú tienes que desearlo. Señor, cambie mi mente, cambie mi corazón, haga ese milagro del nuevo hombre, la nueva mujer, y cuando ese milagro ocurre, usted sí va a ser una persona feliz. De lo contrario, usted va a estar siempre luchando, va a tener una lucha tremenda entre una cosa y otra cosa. ¿Qué dice Cantares de los Cantares? 6, 7, 8, 6, 7. Fuerte como la muerte es, ¿qué cosa? El amor. Y fíjese que el amor y los celos lo ponen en pie de igualdad. A ver, fuerte como la muerte es el amor, dice él. Y luego también dice, duros como el sepulcro, como el Sheol, los celos. Tremendo. Pero la Biblia dice que los celos, inclusive, no pueden apagar el amor. Que los ríos no pueden, bajo ningún punto de vista, apagar los mares y los ríos de este mundo, no pueden apagar el fuego del amor verdadero. Es palabra de Dios, yo la creo, la experimenté en mi vida y creo eso, porque yo creo en el milagro que Dios hace, porque lo hizo conmigo ese milagro. Por eso que fuerte como la muerte es el amor. Pero fíjense que también en el libro de Números, léalo en su casa después, capítulo 5, versículo, yo puse todo el capítulo este es el capítulo de la ley acerca de los celos. Hermano, era tremendo, pobres mujeres. Cuando un hombre sospechaba de su esposa que había dormido con otro, pobre mujer, era llevada frente al sacerdote, se le daba un vaso de agua que es lo que tomaban allí los sacerdotes, mezclado con el polvo del altar del piso. Esa agua se volvía amarga. Si la mujer había dicho la mentira, se le hinchaba el vientre de una forma increíble y se le caía el muslo, a menos que fuera inocente. Quedaba estéril para siempre y maldita para siempre en su pueblo. Pero había hombres que amaban a sus esposas y aunque tenían una pequeña duda acerca de ella, si había sido infiel o no había sido infiel, para no exponerla a esa pública humillación, ellos, como aquel que dice, se tragaban la píldora porque amaban a su esposa. Claro, usted dirá, pero ¿y cómo es eso? Oh, hermanos, el amor es tremendo. El amor es tremendísimo. En el libro de Jueces, capítulo 19, versos 2 y 3, no más versículos, porque después de esto viene una tragedia tremenda que fue nacional en todo Israel. Pero acá dice que un hombre, un levita era un sacerdote, había tenido a su esposa infiel y luego se le escapó de la casa. Y él viaja desde el norte de Efraín, aquel que conoce más o menos el norte donde estaba la tribu de Efraín, hasta Belén, porque la esposa era de Belén. Y dice, él va para hablarle amorosamente, dice el texto, y hacerla volver. ¿Hablarle cómo? Amorosamente. Hermano querido, si el amor verdadero siempre hace volver. Hace volver a los
apóstatas, aquellos que se descarriaron, lo hace volver a Jesús. El amor verdadero hace volver también a los familiares que se descarriaron, que cayeron en desgracia. El amor verdadero siempre provoca un remedio, provoca, ¿cómo le puedo decir? Una sanidad. La relación rota tiene que ser sanada, tiene que ser subsanada, tiene que ser reconciliada. Y el amor verdadero es el único que puede hacer eso. Por eso que Pablo en Romanos 10:12 nos dice que el amor cubre todas las faltas. ¿Qué hace el amor? Oh, hermano, cubre todas las faltas. El amor no ve errores. Vaya usted a una madre y critícale a su hijo. Le puede aceptar racionalmente que el hijo tiene alguna cosa mala, pero la madre en el fondo dice, no, pero no hay nadie mejor que mi hijo. ¿Qué me va a criticar a mi hijo? ¿Qué hermano dice allí Santiago 5:20? Que el amor cubre multitudes de pecados y salva alma de la muerte. ¿Qué no dice Pedro? Lo mismo. Que el amor cubre cualquier falla, cualquier error, cualquier pecado. Es el amor y el amor. Hermano, ustedes recuerdan, creo que una vez se la conté a ustedes, la historia de los primeros colonos de este país. Claro, en la biografía se publicó su historia, se cambiaron los nombres, porque no se vio conveniente no poner los nombres reales, pero fue una historia real. De una pareja a quien llamaron José y María, que vivían un poco apartados del pueblo, en una granja, ya una chacra, en una cabaña, y él trabajaba, por supuesto, en el pueblo, bastante lejos de donde ellos vivían. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que eran religiosos, muy religiosos, y eran felices, una pareja que había comenzado su aventura matrimonial hacía unos pocos años, y vivían en forma, pero yo diría, más que felices según las biografías que han publicado adventistas y no adventistas. ¿Qué pasó con esta pareja, hermanos? La lengua mal empleada puede matar el amor. Entonces, ¿qué ocurrió? José evidentemente no sabía tratar a una mujer, hermanos. Tenían vacas que se parecían a la vaca loca de hoy, que siempre se le escapaban del establo. Un día él llegó mal ese día, en la cena se lo veía mal, y cuando fue para ordeñar las vacas, se puso peor todavía porque no encontró las vacas. Y claro, comenzó a insultarla a ella. Eres una vaga, que te la pasa todo el día dando vueltas por aquí y por allá, que no ayudas en nada, que no te preocupas, que a mí me dejas todo el trabajo a mí solo, no me sirve para nada. Él se dio cuenta que estaba equivocado con lo que decía, pero una vez que usted larga las palabras, hermano, ya no es fácil recogerlas. A mí me ha pasado eso. Y creo que a usted también le pasó, ¿o no? Una vez que uno larga las palabras, qué tremendo recogerla. Si uno pudiera retirarla, la retiraría, pero no se puede retirar a veces las palabras, hermano. La pobre María no contestó nada, ni una palabra. La noche se fue a dormir y la conciencia le estaba hablando de reconciliarse, pero no se reconcilió. La mañana siguiente, cuando se fue al trabajo, tomó el paquete de alimento que ella le preparaba y un seco hasta luego se fue. Al mediodía, cuando abrió el paquete para comer, encontró que estaba la comida exquisita, la preferida comida para él que María le había preparado. Y por dentro había un ramillete de pensamiento, de flores, eran pensamientos. Tal vez esos pensamientos le estaban diciendo de su amor imperecedero, de su amor, de cómo se habían conocido y cómo se unieron en matrimonio, cómo lucharon juntos, ya estaban llevando como 3, 4 años en esa granja, tratando de orientarse. Claro, él cuando vio eso se conmovió, quiso que el día se acabara pronto para llegar a la casa y reconciliarse con ella, pero finalmente la jornada terminó, con paso apresurado, vio que había nubes negras sobre su cabeza y un presentimiento raro comenzó a trabajar en su mente. Cuando llegó a la casa empezó, María, 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 no estaba en ningún lado. Vio sobre la mesa y sobre la mesa había un pequeño papel que decía así: querido,
Me temo que las vacas se han ido de nuevo. Estuve buscándola toda la tarde. Iré una vez más. Creo que la podré encontrar. Y luego dice, querido, si te he sido una carga y no te ayudé como debía, en nombre de recuerdos pasados, te pido perdón. Yo he procurado hacer siempre lo mejor. Querido, deja que el amor complete mis faltas de fuerzas y ten palabras amables para mí cuando regrese. Claro, José, al leer la nota, enseguida llamó a su perro, le dio a oler el chal de María y se lanzaron. Que había una tormenta de viento, de agua, era terrible. En medio de la tempestad de la noche se lanzan a buscar a María. El perro inmediatamente encontró el rastro de María, pero claro, había llovido bastante y los arroyos y los riachuelos que había ahí habían desbordado, y el perro cada vez que encontraba el rastro por el agua ya lo perdía. 3 veces durante esa noche regresaron ellos a la cabaña sin poder encontrar a María. Ya el día iba declinando, iba amaneciendo, mejor dicho, la noche iba declinando, iba amaneciendo. Entonces él pudo mirar a través de algunos vidrios que tenía por ahí la tempestad tremenda que había tirado árboles, que había hecho un desastre. Y para gran sorpresa de él, vio que las vacas habían regresado. Las vacas habían guiado de regreso a María. Él no había salido todavía de la pieza, pero cuando estuvo a punto por salir, ahí encontró a María. En la puerta entreabierta, María había regresado, pero se había ido para siempre. Estaba agotada, exámine, extenuada, y había perdido la vida. El subbiógrafo dice, ahí estaba María, sin vida, había muerto. Donde un día antes, evidentemente la lengua de José ya le había dado muerte. Hermano, con la lengua a veces podemos matar a una persona. Es difícil poder luego recuperar las palabras. Hermano querido, todavía José estaba contemplando el papelito que había delante de sus ojos. Yo siempre he procurado hacer lo mejor que pude. En nombre de recuerdos pasados, te pido perdón. Querido, deja que el amor complete mis faltas de fuerzas. Esta historia, hermano, se publicó, nos dice especialmente el pastor Vandeman, para beneficio de tantas parejas en conflictos en este mundo. José era el hombre exigente. Pedía de una mujer que la mujer hiciese cosas que Dios nunca había demandado, Dios nunca había pedido de la mujer. Dios no mandó a la mujer a correr vacas, ni por aquí, por acá. Nunca el Señor le encargó a la mujer esa tarea. El tiempo me falta, pero yo les podía contar otra historia de la mujer exigente. La mujer exigente que, estando con su esposo allí en el Japón, lo llevó a su esposo de tan incitadora que era, tan perversa, tan exigente, que para librarse de ella, el hombre se cortó las venas, un eminente oficial del ejército de este país. Y luego desde allí, desde Japón, se lo trae en un ataúd aquí en este país para enterrarlo aquí cerquita en el cementerio de Arlington. Hermanos queridos, el tercer punto que quiero enfocar esta mañana es Jesús. Jesús y el amor inmortal de Jesús. San Pablo, por supuesto, como ser humano, se esfuerza para que nosotros captemos algo del amor de Dios, algo. Y dice, ojalá que ustedes fueran capaces de comprender, de captar, ¿qué cosa? Dice, captar las 4 dimensiones del amor de Dios. Aquí nos dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor,
Si tú estás arraigado y cimentado el amor, y luego dice, seáis plenamente capaces, yo no sé si plenamente capaces, de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que puedan ser llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos queridos, ¿cómo puede el hombre captar esa dimensión del amor de Dios? Aquí hemos colocado una cruz que es un poco mejor de la cruz que Jesús fue crucificado, para que tú puedas entender un poquitito la altura. San Juan dice, catá, el amor vino de arriba hacia abajo, el amor llegó del cielo, para que pueda entender la altura, la anchura, la longitud y la profundidad. Si usted quisiera saber la palabra que coloca el apóstol aquí en la cabeza, la va a encontrar en Romanos 3, 24 y 25. La que coloca en la cabeza y la que coloca en los pies. Romanos 3, 24 nos dice que hemos sido redimidos. Ahí la palabra redención. Nos ha redimido Dios con su cabeza y con su corazón. Es el precio, un precio tremendamente alto que se paga por la especie humana. Porque la especie humana estaba en una encrucijada, estaba en una bancarrota que no había otra salida. Estaba en el mismo callejón sin salida que se encontraba Gomer, la esposa de Oseas. ¿Cómo podemos nosotros entender, hermanos? Nos habla el capítulo 3, verso 24 de Romanos. Nos dice, para que ustedes puedan entender el precio, la redención, el pago que Dios pagó para que nosotros fuésemos lo que somos hoy. Y el verso 25 dice, porque Cristo, su Hijo, era el único ser en todo el universo que podía reconciliarnos. Ahí aparece la palabra katallagé. La palabra, acá arriba aparece la palabra apolutrosis, el precio del lutrón, el dinero, la madera, que se pagó por nosotros. Apolutrosis. Y ahí abajo, katallagé, el precio de la reconciliación. Y luego aquí se nos dice que Él era la única víctima propicia. También lo dice 1 de San Juan 2:2. Cristo es la propiciación. No había otro que podía hacerlo. Un ángel nos servía, el Hijo de Abraham nos servía, ningún ser humano servía, solamente el Dios el que tomó la forma humana, el que entendía a Dios, el que entendía al hombre, pudo venir a este mundo nuestro y redimirnos, comprarnos, reconciliarnos, colocarse en nuestro lugar, porque también dice que Él se colocó en lugar nuestro. Y qué hermoso, hermanos, Efesios 2:16, que lo tenemos aquí también cerquita, dice que Cristo a través de la cruz, mediante la cruz, reconciliar con Dios, no solamente al hombre con Dios, sino también reconciliarnos entre nosotros, hermanos. Y reconciliar también a los esposos cuando están en dificultades, cuando están en peleas, si tan solo le permiten a Dios que los envuelve con su amor y con su misericordia. Ustedes tienen aquí un texto que es un texto que nos habla de lo inmortal que es el amor, hermanos. 1 Corintios 13:8. Jesús nos trajo un amor inmortal, un amor que no muere. Y 1 Corintios 13:8, que no es amor humano, es amor de Dios. Dice, todo se va a acabar en este mundo. La ciencia, la lengua, los idiomas, los dones, todo se acaba. Pero el amor nunca dejará de ser. El amor jamás será vencido. Nadie puede vencer. Claro, el amor puede desaparecer de nuestro corazón. El amor puede borrarse de muchos corazones de gente egoísta. Porque el amor se borra únicamente de los corazones egoístas e ingratos. Pero el amor de Dios jamás se borrará. Y si en tu vida y en mi vida está el amor de Dios,
Ese es el amor que gloriosamente va a triunfar. ¿Ustedes se acuerdan, hermanos? El gran conflicto de los siglos, ese librito que estuvimos también regalando durante la semana, ¿cómo termina? ¿Me pueden seguir ustedes a mí esta mañana tal vez? Dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay, ¿qué cosa? No hay pecado ni pecadores. Dice que toda la creación late al unísono. Toda la creación, nos dice la inspiración, toda la creación está purificado, todo el universo está purificado. Y no dice más, la misma pulsación de armonía late en toda la expansión de ese glorioso y ancho, inmenso espacio infinito. Y luego dice, desde el mundo más vasto o desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en júbilo perfecto y con un gozo inmenso. ¿Cómo termina? Que Dios es amor. Vean ustedes qué forma hermosa de terminar un libro, hermanos. Se lo voy a leer de nuevo. El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, mana vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Y luego dice, desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. En una sola palabra, el grito que habrá en el universo, hermanos, es el amor ha vencido. Y si tú tienes ese amor, tú vas a ser vencedor. Tú vencerás con Dios, estarás con Dios viviendo eternamente. De lo contrario, hermanos, las cosas serán distintas, diferentes. En la cruz del Calvario, que a veces la pasamos, la contemplamos por aquí, por allá, que algunas personas hasta ni siquiera quieren verla, hay un sermón vivo las 24 horas del día. ¿Qué cosa? En la cruz hay un sermón vivo las 24 horas del día. Si la contemplamos, si pensamos en la cruz, si meditamos al pie de la cruz, veremos nosotros, hermanos, que la historia de la cruz es la historia de un amor sublime, de un amor abnegado, de un amor sacrificado, que ni la infidelidad, ni la ingratitud, ni el desprecio, ni la burla, ni los escarnios, ni los azotes del látigo terrible, ni los clavos de la cruz pudieron apartar a Jesucristo del amor que Él mostró hacia nosotros, hacia ti. Él te miraba a ti perdido, me miraba a mí perdido. Y Él decía, ninguna cosa debe apartarme de la misión de salvar a la humanidad. No tiene otra salida, está en bancarrota. La única salida es la esclavitud y la muerte eterna. Pero yo quiero salvarlo, yo quiero ofrecerme. Y hermano querido, ¿cuántos cristianos conocen la historia de la salvación? Yo no sé lo que le van a decir a Dios en aquel día cuando tienen que presentarse ante su tribunal. No sé qué le van a decir al Señor cuando cara a cara el Señor le pregunte, ¿qué te pasó? Nadie va a poder decir, yo no sabía, no conocía la historia de tu amor. Nadie va a poder decir que era ignorante en cuanto a su conocimiento, al conocimiento de Dios, hermanos. En la Edad Media, un monje reformado que le había llegado la Biblia en las manos a él, lo había impactado. Y era un hombre estudioso. Ya el mundo lo conocía como un erudito, como una persona que conocía a Dios y conocía el amor de Dios. Entonces este hombre anunció que iba a predicar un sermón acerca del amor de Dios. Y se nos dice que en el momento de la tarde, él no iba a predicar el sermón de la mañana, sino en la tarde.
La catedral comenzó a llenarse de punta a punta, estaba apiñada de que este hombre iba a predicar el sermón acerca del amor de Dios. La gente estaba ansiosa, quería conocer acerca del amor de Dios. Y él esperó, llegó al público, se fue al frente y se sentó. La gente esperaba que empezara a hablar, pero él estaba como meditativo, con las manos en actitud de oración, hasta que por la ventana vio que el último rayo del sol se ocultó. Cuando el último rayo del sol se ocultó, se fue a un lugar, tomó uno de esos bastones que se utilizan, que también aquí utilizan los mismos luteranos, fue, prendió una vela y al prender la vela se dirigió hacia una cruz de tamaño natural, donde estaba en esa cruz el cuerpo pendiente, el cuerpo colgado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Había un silencio espantoso. Él prendió la vela, luego se aproximó a la cruz en la vela y acercó la vela donde estaban las manos clavadas del Salvador. La mantuvo un rato ahí, iluminando la mano. Luego la pasó a la otra mano, iluminando esa mano para que la gente la viera bien vista. Luego dirigió la vela hacia los pies del Señor, donde estaban clavados sus pies. Lo iluminó en forma. Después de iluminar los pies, pasó la vela allí donde estaba su costado abierto, donde la Biblia dice que había salido sangre y agua de allí. Y luego de ahí, la vela allí para que la gente vea el rostro del Salvador. Y después que él creyó que ya era suficiente, bajó, apagó la vela, el pábilo que tenía ahí, colocó la vela en su lugar y desapareció. La gente permanecía en silencio. Ni una palabra fue pronunciada. Pero se nos dice que los miembros de esa ciudad nunca olvidaron ese sermón. ¿Qué mensaje tiene la cruz para nosotros, hermanos? Tiene un mensaje poderoso. Ahí dice el texto, 2 de Corintios 3:18, por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados, ¿cómo? De gloria en gloria, a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Y la única forma que tú puedas entender el amor de Dios, algo del amor de Dios, es simplemente contemplando la cruz, mirando la cruz, para que podamos ser transformados de gloria en gloria, que haya un crecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestra vida moral. Hermano querido, esta mañana Dios quiere 3 cosas de nosotros. Primeramente, hay hijos de Dios aquí que han venido mucho tiempo y que todavía no aceptaron a Jesucristo como su esperanza. Dios los está llamando con su amor, con su cuerda de amor, con sus cuerdas invisibles. Luego, la inspiración nos dice que el amor no es un impulso, es un principio. Y especialmente quiero decirle esto a nuestros hermanos que se esfuerzan tanto en el trabajo misionero, para que vean por qué a veces a ciertas cosas no nos van bien, hermanos. Los que nunca experimentaron el tierno y persuasivo amor de Cristo no pueden guiar a otros a la fuente de la vida. ¿Están escuchando ustedes?
Hechos de los Apóstoles 4:39. Los que nunca experimentaron el tierno y persuasivo amor de Cristo no pueden guiar a otros a la fuente de la vida. En el cielo miden nuestra idoneidad por la capacidad de amar y trabajar para Cristo. Tú y yo podemos ser idóneos. ¿Cuándo? Cuando tenemos la capacidad de amar, ¿qué más? Y trabajar para Jesús. Por eso que quiero llamar en segundo lugar a aquellos que de veras desean ser idóneos para llevar a otros a los pies de Cristo. Y quiero llamar también a aquellos que quieren capacitarse para poder trabajar para Jesús. Que Dios nos ayude, hermanos. Es un llamado de amor y al amor.